Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Hoy daremos inicio con las actividades académicas que se realizaron durante la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. Como primera actividad que dio inicio con el investigador Luis Fretes Carreras, quien dictó la conferencia magistral Gobiernos Democráticos, una visión global ante los nuevos desafíos. En esta ponencia, Luis Fretes, investigador y profesor del Centro de Estudios Internacionales y del Instituto Universitario de Lisboa, aseguró que el gran reto de la democracia y las autoridades es combatir la corrupción. Con estas reflexiones se inició la primera actividad académica de la Feria Internacional del Libro. Por favor, siga con nosotros. Muy buenos días a todas y a todos. En particular quisiera agradecer la cordial invitación del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Constanzo Carrasco, así como también la presencia de los magistrados electorales de los estados de la República, los comisionados de institutos y comisiones de transparencias, así como representantes de organismos públicos, universidades y convidados especiales. Reitero mi agradecimiento particularmente al Tribunal Electoral porque considero que es un privilegio extraordinario realizar esta pequeña conferencia con el título Los gobiernos democráticos, una visión global ante nuevos desafíos, cuya pretensión es hacer un repaso de los grandes cambios que se están materializando a nivel mundial y cuyas consecuencias las podemos observar en las modificaciones de los sistemas de transporte, comunicación, comercio y servicios, así como profundos cambios en las prácticas de trabajo, ya sea manual o intelectual, y de los seres humanos. Es que asistimos y somos parte de un periodo de enormes cambios sociales, particular y especialmente en nuestras prácticas y formas de vida individual y social. Evidentemente, eso afecta a nuestra convivencia social y, por lo tanto, a nuestros sistemas de gobierno y a la forma en la cual desenvolvemos nuestra vida política. Antes de entrar en materia, quería hacer un comentario muy personal en el marco de este agradecimiento. Y es que yo tuve la oportunidad de conocer México hace poco más de 25 años, precisamente para visitar una feria del libro. Era la Feria del Libro de Guadalajara. Eran pocos meses después del terremoto que hubo y que asoló la Ciudad de México, que creo que fue en el año 85. Y aún tengo viva la memoria lo mucho que me impresionó la Ciudad de México y el pueblo mexicano, porque evidentemente tienen consigo una trayectoria histórica que supera todas las dificultades de la naturaleza, ¿verdad? Y eso creo que se puede observar hoy, en mi caso, luego de volver 25 años después, de ver cómo es tan cambiante esta sociedad y al mismo tiempo tan entusiasta en su futuro. En este caso voy a tratar de presentar una serie de slides que van a ir acompañando mi exposición de tal manera de hacerla un poco menos aburrida y hacerlo un poco más interesante para poder compartir entre todos esta reflexión sobre los gobiernos democráticos. Yo no sé si se está viendo ahora.
¿Alguien me puede orientar en el uso de la... ¿Dónde tengo que apuntar esto? Mientras cumplimos la ley de Murphy, que es... Nosotros estamos asistiendo en el presente un cambio radical en la perspectiva de la convivencia social. Son cambios que probablemente no nos damos cuenta y que en forma imperceptible transforman nuestras vidas. Estoy seguro que muchos de ustedes en este momento están enviando mensajes por las redes sociales, están recibiendo mensajes por los mismos medios y están comunicados de forma coincidente y simultánea con muchos otros espacios. Eso es una cosa que aparentemente es menor en nuestra vida, porque la hemos incorporado, porque vivimos en forma constante. ¿Cómo? ¿Hacia dónde estamos? Ah, tengo que irme ahí. No, nada más apuntar hacia allá. Ah, ok, tengo que apuntar hacia allá. Muy bien. Ahí. Ahí. Sí, no hay problema. Decía que estamos viviendo un tiempo de grandes cambios. Ahí está, ¿eh? Perfecto. Vamos a ir atrás. Vamos a verlas todas. Y ahora vamos a ver otra vez. Esta es. Muy bien. Ahí estamos. He tomado por práctica incorporar imágenes mientras hablo porque creo que hoy en día la palabra es más sonora, tiene más consistencia y penetra más a nuestra conciencia en la medida que la acompañamos con imágenes. Y puse esta imagen en un principio que intenta representar la diversidad de los seres humanos y encima una construcción a veces de múltiples colores y al mismo tiempo endeble que denominamos democracia. Decía que hace unos momentos que nosotros vivimos en forma simultánea en diferentes escenarios. Y eso parece ser una cosa menor, pero sin embargo ha transformado el mundo. Hoy en día nosotros no somos solamente ciudadanos y ciudadanas de un determinado territorio o de una determinada región, sino que somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Lo que acontece con los seres humanos que viven en Siria, como los ciudadanos que viven en México o que están en el Paraguay, de una u otra manera afecta nuestra convivencia social y nuestra perspectiva de lo que puede ser el futuro. Ya no son las catástrofes naturales las que nos preocupan. Hoy en día lo que nos preocupa fundamentalmente a los seres humanos es cómo alcanzar el bienestar y cómo garantizar una vida digna para todas las personas, independientemente de su condición social, de su género o de su identidad política. Esa es la tendencia de lo que pretendo hacer en este caso. Le incorporé 3 notas que son las reflexiones que guiaron esta conferencia. La primera de ellas hace referencia al desafío de vivir en democracia y de construir una historia de ilusiones realizadas. Cuando hablamos de la democracia, nosotros tenemos múltiples ideas. Se nos agolpan la idea de que somos iguales, de que somos libres, de que queremos vivir en equilibrio y en un ambiente de justicia, pero sin embargo parece ser que eso no se materializa en la vida cotidiana. Eso evidentemente se debe a que tanto la libertad, la igualdad como la justicia siguen siendo ilusiones para los seres humanos, pero son ilusiones vivas, es decir, no son ilusiones estáticas. Cuando se consiguen reformas en el reconocimiento de la igualdad de los hombres y las mujeres, cuando se consiguen reformas en la mejora de la accesibilidad a la función pública por parte de las personas discapacitadas, son avances en el campo de la igualdad. Sin embargo, o que colaboran en el ejercicio, en un mayor ejercicio de la libertad. Sin embargo, cada generación y cada persona aspira más.
Y por eso la dinámica de la democracia es una dinámica interminable, una dinámica que no tiene un horizonte definido. Es una dinámica que probablemente lo que hoy es bueno, mañana puede no serlo. Y lo que mañana está por venir depende de lo que podamos hacer en el presente. Aquí hay una cuestión que la democracia conjuga el pasado con el futuro. Nosotros pensamos la democracia como un valor ideal, como un valor extremadamente sustantivo para la formación y para el desarrollo de los seres humanos. Pero sin embargo, todo lo construimos en base a lo que pudiera ser en el futuro. Ahora bien, para que eso se pueda materializar, sin duda, tiene que ser concretado en el paso a paso, en los pequeños pasos de la vida cotidiana. Y esa es una tarea muy difícil. Es decir, actuar en la vida individual y social conforme a los valores que nosotros consideramos en este caso democráticos. Y por lo tanto nos obliga a estar en el presente, a hacer el presente la materialización formal y concreta de los valores de la democracia. Otro elemento que incorporé como una nota de inicio está relacionada con la globalización. Hablaba recién de las redes sociales. Estoy seguro que ustedes tienen amigos, parientes, conocidos que viven en otras regiones del planeta y que están intercambiando mensajes o que se están transmitiendo felicitaciones o alguna que otra información. Nos universalizamos. Nosotros, independientemente del lugar en que estemos, estamos de alguna manera conectados con un mundo fabuloso, extraordinario. Sin embargo, la pregunta es si nosotros nos conocemos más, si nosotros podemos verdaderamente reconocer a los otros todos los valores que tienen. Personalmente creo que sí. Cada día más conocemos mejor a los que están más lejos. Sin embargo, el mundo que se ha hecho más pequeño nos presenta con grandes diferencias. Vivimos en un mundo lleno de diferencias. Un mundo donde quizás cuando más conocemos, más encontramos lo diferente que somos. Por supuesto, para muchos eso es algo terrible. Imagínense para aquellos que visualizan la vida con algunos prejuicios en el orden de cultural, racial o religioso. Lo difícil que es encontrarse en un espacio cada vez más reducido que viene e invade su espacio a través de sus mensajes, de sus conductas y de sus actuaciones. Pero no hay nada más extraordinario en el mundo contemporáneo, en esta nueva era que le llaman algunos, que nosotros podamos conocer y reconocer en los demás la existencia de diferencias. Esas diferencias que muchas veces nos llevan al conflicto, pero ese conflicto que es algo innato y natural en la vida de las sociedades. La otra idea sobre la cual desarrollo esta presentación se refiere a las tecnologías. Es imposible no hablar de las tecnologías. Es imposible no referirse al pequeño aparato que siempre colocamos en el bolso de un saco o de una cartera. Pero hoy en día la tecnología puede colaborar con la vigencia de la igualdad, de la justicia y de la libertad. Y facilita la información para que todas las personas puedan estar informadas adecuadamente de ello. Sin embargo, ahí hay un elemento que no depende de la tecnología, que no depende del desarrollo de un aparato, que tiene una sustancia superior y aún más compleja, que está relacionado exclusivamente con los seres humanos, y es el desarrollo de la conciencia. Si nosotros sabemos manejar cada vez más la tecnología, aprendemos cada vez más rápido el uso de todo tipo de aparatos tecnológicos, de robots, si podemos comandar a distancia, a gran distancia podemos comandar aparatos, imagínense ustedes lo difícil que está resultando para las sociedades contemporáneas, administrar
y gerenciar la conciencia democrática, porque eso forma parte de la formación de los valores de las personas. Hay momentos en la vida en el cual la tecnología ayuda en una gran medida a facilitar el acceso a la información, el acceso al conocimiento e incluso a una transacción. Sin embargo, el dedo que pulsa, la voluntad que orienta un miembro, como puede ser la mano o como puede ser la voz, recae en un elemento central que es la conciencia. Y esa conciencia está supeditada única y exclusivamente a la construcción de los valores y los principios por los cuales se rigen las personas. En definitiva, cuando hablamos de la democracia, hablamos de una cosa tan amplia que nos obliga de alguna manera a pensarlo en un sentido holístico. Por lo tanto, esta es un poco la estructura de la presentación. Con relación a los gobiernos democráticos. Hoy en día, cuando hablamos de los gobiernos democráticos, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuántos gobiernos democráticos hay en el mundo? ¿Es la democracia la forma mayoritaria que adoptan los gobiernos en nuestro planeta? Hay numerosas organizaciones que realizan medidas para determinar si existe o no gobiernos democráticos, si tenemos o no ante nosotros un modelo de democracia más perfeccionada, menos perfeccionada. Y utilicé este mapa desarrollado por el grupo de investigaciones de The Economist, de la prestigiosa revista The Economist, que saca un índice de la democracia en el mundo, en una clasificación de 167 países, en los cuales nos encontramos que en el año 2014 existen 24 democracias plenas, de 24 estados con democracia plena. 52 estados con democracias imperfectas, 39 estados con regímenes híbridos, es decir, que no se puede determinar específicamente que fueran dictatoriales, pero que tienen un fuerte contenido autoritario, y 52 estados de régimen evidentemente autoritario. En el pensamiento cotidiano solemos decir, vivimos el siglo de las democracias. Tal vez sea aún más evidente en América Latina, porque los latinoamericanos, como nunca, vivimos en un espacio gobernado por democracias, sean más perfectas o menos imperfectas. Como nunca. Nosotros pertenecemos a una generación que ha vivido, digo las personas que tienen 50 años hoy en día, que ha vivido esa transición entre los gobiernos de corte autoritario con los gobiernos que impulsan la participación de las personas en mecanismos más democráticos. Sin embargo, hoy en día, el gran porcentaje de jóvenes de nuestras sociedades, desde México hasta la Argentina, no conoce otra forma de gobierno que no sea la democracia. No conoce otra forma de elección de autoridades que no sean elecciones periódicas de sus autoridades, y que progresivamente han ido eligiendo a sus autoridades, ya sea a nivel nacional, regional o local. Es decir, hemos vivido el avance de una manifestación cada vez más clara de que en América Latina es posible vivir en democracia, y que las personas a las cuales, yo recuerdo muy bien, se les decía antes, no están en condiciones de vivir en democracia, han demostrado que sí pueden vivir en democracia, y lo más interesante, que sí pueden perfeccionarla. Pero volviendo a nuestro mapa de carácter global, vemos que el mundo pareciera ser como una mayor parte más autoritaria. Si vemos por los espacios geográficos, todo lo que está en un área roja, podemos ver en el mapa, son los gobiernos híbridos y gobiernos
autoritarios. En base a los gobiernos autoritarios, tenemos un 37% de la población mundial que vive bajo ese régimen. Y solamente el 38% de la población mundial vive bajo regímenes democráticos más o menos imperfectos. Es decir, hay mucho por cambiar en el mundo, hay mucho por transformar en el mundo, pero para esto es preciso y es necesario considerar las características de cada una de las naciones sobre las cuales se desenvuelven estos modelos. Y aquí, si me permiten, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque voy a entrar en la otra fase que es hablar sobre los gobiernos democráticos. Cuando venía de viaje, subí a un avión que estaba muy caliente adentro, hacía mucho calor. Al poco tiempo pusieron el aire acondicionado al máximo, una cosa parecida a la que tenemos ahora. Y me resfrié, no tengo protección en la cabeza y entonces me resfrié. Y entonces cuando llego acá, llego con una gripe increíble. No se imaginan la gripe. No escuchaba, tenía la voz cerrada. Entonces lo primero que hago, gracias a un funcionario del Tribunal Electoral, es voy a una farmacia y me dice, usted tiene que consumir la pastilla X3, que le va a cortar el resfrío en uno. Bueno, yo, por supuesto, miren ustedes lo que es la mentalidad de un latinoamericano. Compro la pastilla, pero con mucha reserva, Y entonces voy, tomo la pastilla, por supuesto me siento incómodo, y cuando llega la hora del desayuno, me voy, no entendía nada, la pastilla era muy fuerte. Entonces le digo al mesero, que se llamaba Antonio también, que se llama Antonio, y le digo, mire Antonio, yo estoy resfriado. ¿Usted no conoce alguna? ¿Usted tomó un antigripal? Sí, tomó un antigripal. Y entonces me dice él, ¿por qué no toma un jugo antigripal? Acá tenemos un preparado de zumo antigripal, guayaba con piña y con naranja. Eso, y luego un té de miel de abeja con limón. Y yo digo, eso voy a tomar. Entonces, imagínense usted, ayer me pasé todo el día así con molestias y comencé a tomar mi jugo de antigripal y mi té antigripal. Hoy estoy perfecto. ¿Cuál es la moraleja de esta experiencia? Es que nosotros, cuando pensamos en nosotros, cuando pensamos en nuestro cuerpo, utilizamos las herramientas de la ciencia, lo que es conocido por las ciencias médicas, en este caso, pero también recurrimos a nuestra cultura, a lo que nosotros en el fondo íntimo de nuestra cultura consideramos como bueno, como saludable, y que también tenemos una conciencia que nadie nos enseñó ni lo aprendimos en la escuela, de que esos son métodos aplicados durante muchas generaciones en nuestras sociedades y que han dado resultado. Entonces ahí la comprensión personal es que nosotros tenemos que saber utilizar la ciencia, pero también tenemos que saber aplicar los elementos de la tradición y de lo que nosotros venimos guardando en nuestra vida y en nuestra convivencia social. Yo hoy en día no sé si me estoy curado de la gripe por los remedios, las pastillas o por los jugos y los brebajes que estuve tomando. Yo creo más lo segundo. Estoy más convencido de ello. Lo mismo pasa con la política. Lo mismo pasa con la política porque así como vemos que en el mundo la mayoría de los gobiernos democráticos están insertos en lo que se puede considerar el mundo occidental, los regímenes no democráticos pertenecerían al mundo oriental. Sin embargo, no es tan lineal. Ahí hay que hacer un balance. Hay que ver cuáles son las creencias profundas que tienen las personas y con las cuales están dispuestas a construir el Estado, la forma de gobierno y la forma de elección o destitución de sus autoridades. Por lo tanto, estas encuestas y estas entrevistas son de una manera indicativas, son de una manera ilustrativas,
no son definitivas, sino que nos ayudarían a reflexionar sobre la característica de nuestras sociedades, particularizando a nuestra tradición y a nuestra cultura. Ahora bien, la construcción de los gobiernos democráticos nos exige de alguna manera estas dosis de ciencia, digamos, los criterios sobre los cuales se va construyendo y con los cuales estamos haciendo una profunda inversión para poder ir acompañando el desarrollo de nuestras sociedades. Aquí hay algunos criterios como son la presencia de procesos electorales, el respeto a las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. Estos criterios tienen que tener atributos específicos, es decir, los procesos electorales deben ser competitivos y transparentes. Hoy en día creo que nadie duda de la necesidad de estos criterios para poder plantearnos unos procesos electorales democráticos. La competitividad está relacionado básicamente con la igualdad de oportunidades en los procesos de competencia, especialmente en la elección de autoridades, ya sean unipersonales o colectivas. Y en cuanto a la transparencia, es decir, en el conocimiento y en el reconocimiento público abierto por parte de las reglas previamente establecidas. A eso me refiero cuando hablamos de transparencia. La otra está relacionada con las libertades civiles, que básicamente es la igualdad y respeto a la igualdad de libertad de expresión, de manifestación y de organización. Creo que también estos atributos son hoy en día ampliamente consensuados en la necesidad de que la libertad de expresión, de manifestación y de organización se dé en un marco de respeto mutuo, porque la tolerancia en este caso, que es el de conocer, el de informarse de las posiciones antagónicas, tienen que hacerse necesariamente en un marco de relativa paz y de relativo respeto hacia la otra persona. Y ese respeto tiene que venir no solamente de la persona que es considerada gobernada o del ciudadano de a pie, como se dice vulgarmente, sino también de quienes son los gobernantes, los que detentan el poder. El detentar el poder frente a los ciudadanos también exige una fuerte dosis de humildad, y en este caso esa es la igualdad y el respeto que se exigen. Seguidamente hablando del funcionamiento de los gobiernos, que también exigen la necesaria rendición de cuentas en lo que se llama en la ciencia política la accountability. Pero esto es básicamente una rendición de cuentas de una manera informativa y al mismo tiempo participativa. Hoy en día los métodos que utilizan los gobiernos para poder expresar de mejor manera su rendición de cuentas es a través de la presentación de los resultados administrativos o resultados económicos. Pero también hay un aspecto fundamental que se hace en la rendición de cuentas, que es en la cercanía de las autoridades a los ciudadanos. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes Roxana Noriega. Hasta la próxima.